¿Qué onda, mis queridos Camerones? Y aquí estamos de regreso en el podcast Merón. Yo soy Patch y aquí está con nosotros Fer, ¿Qué onda, chavos? Miguel Hola. y en esta ocasión no va a estar Ela con nosotros, pero viene con nosotros Franco. Hola, buenas noches. Franco, preséntate para nuestra querida y bella audiencia. ¿Qué es lo que haces? ¿Quién eres? Cuéntanos, ¿quién eres, rayos? Maldita sea, dinos ahora. Bueno, yo soy Franco, como ya habían comentado, es todo un honor estar aquí con ustedes. Yo soy politólogo de formación, estudié ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre mis cuestiones de interés está, pues, todas las cuestiones mágicas, esotéricas, están cuestiones de seguridad nacional, cómo funciona la guerra, cómo es el pensamiento humano, cómo la gente toma decisiones y finalmente cómo podemos usar todos los conocimientos que hemos desarrollado en ciencias sociales para construir una sociedad mejor. Como ya verán, amigos, de todo, aquí en este podcast estamos de todo aquí. Entonces, eso es lo que importa, la diversidad intelectual. Así que comencemos. Vamos a hablar ahorita de un tema que ha sonado en estas últimas como 2 semanas, y es el caso del incidente del Ocean View. Ah, no, del Ocean Gate. No sé por qué se me vino a la mente Ocean Gate. Que es básicamente el hecho de que unos 5 millonarios se metieron a un submarino y bueno, entonces tuvieron allí una experiencia pues bastante única y que pues les cobró la vida. Y bueno, gracias a eso, en esas últimas 2, 3 semanas ha habido un montón de memes, han habido un montón de noticias y puras tonterías que han sacado de ese tema. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de lo que acaba de pasar con el Ocean Gates? Que bueno, también entra hacia a nuestro tema tópico de esta semana, que es cosas terroríficas de las profundidades. Es que fue igual de irónico, ¿no? O sea, mucha gente estaba diciendo en redes esta cuestión de que, pues, el Ocean Gate, pues, era una continuación del Titanic porque, pues, igual, o sea, había sido una expedición de gente muy rica y finalmente habían ido a hundirse casi en el mismo lugar. Eh, sí, Básicamente pues, soñaron en la escena del Titanic, en donde al final Rose sueña y se encuentra con todos ahí en el salón de baile. Eso es lo que pasó inmediatamente después. sí, o sea, fue como un imagínate qué habían sentido y que latina. Pero lo que sí, yo siento que una de las grandes cuestiones que arrojaron esta tragedia fue una de las cosas que ya había expresado su fundador. La cuestión de querer tener no tanto gente capacitada, porque muchas veces en estas expediciones submarinas, pues se contrata gente que ha estado en el ejército. Entonces él no quería tener tanta gente con este perfil muy militar y quería vender una idea de no, es que cualquiera puede, ¿no? O sea, jóvenes que quizás no tengan una experiencia, pero nosotros les damos una oportunidad, pueden tener este tipo de oportunidades. Sin embargo, pues a veces recortar costos con fines de buscar ganancias no siempre sale muy bien. Y pues ya vimos que a veces dedicarle una formación no tan buena o usar materiales un poco más baratos, pues puede llevar a grandes tragedias. Sí, a mí me parece que bueno, fue una tragedia, claramente. Yo vi que mucha gente se burlaba de la situación porque eran, o sea, un Es que es grupo una de tragedia billones. chistosa, básicamente. O sea, sí, o sea, por ejemplo, había memes que decían que, pues cuatro idiotas que se metieron a un submarino solo para ver los restos del Titanic. Ok, eso lo entiendo perfectamente. Estoy 100% a favor de burlarme de la estupidez humana. Pero, pero luego había gente que decía, ay, qué bien que se murieron y todo eso, y ya eso es un poquito más, es decir, no sé, eso ya se me hace un poco más de mal gusto. Pueden reírse porque fueron unos idiotas, sí, pero por el simple hecho de morirse por tener dinero, no, eso ya se me hace un Como que, poquito pasado. como que desear la muerte es lo controversial. O sea, la muerte es definitivamente estúpida. Porque es igual como, y irónicamente como el Titanic, básicamente les dijeron una y otra vez, no, esto va a valer madres, y valió madres. Entonces, James esa es la Cameron ya parte tiene para una chistosa. segunda película. Pero sí, básicamente, bueno, pues la comedia es básicamente tragedia más tiempo. Eso sí. Y bueno, estamos un poquito tempranos para ello. De hecho, yo vi hace poco el meme de un meme que decía, esto fue lo que pasó en el Ocean Gate y ponen el episodio de JoJo's Bizarre Adventure donde está en el submarino. Ok, eso está bueno, eso está bueno.
Yo vi lo de GameStop, o sea, lo de que están ofreciendo un control Logitech más Subnautica como promoción. Aquí había visto, esta es una imagen que está circulando por el internet, déjenme, se los leo porque esta me parece buenísima. De, no sé si sea real, no lo he checado, pero es básicamente de que la gente empezó a poner preguntas ¿cómo se llama? En Mercado En Amazon, Libre. ¿no? Mm. No, creo que era en Mercado Libre, nada más. No, no importa, en Mercado Libre. Entonces, inundaron de preguntas al control Logitech. Ah, es que lo que pasa es que el submarino era controlado por un control de videojuegos Logitech. O sea, un control como de no sé, 400 pesos, 500 pesos. Algo así, un control medio barato para lo que, por ejemplo, lo que sería un control de Xbox o PlayStation, que inclusive escuché que, por ejemplo, el control de Xbox es básicamente, se utiliza normalmente en submarinos, eso me sorprendió, es algo que sí se hace, un control de videojuegos controlar un submarino, porque básicamente el control de Xbox ya es compatible con todos los sistemas de Windows, entonces les conviene mucho al ejército de Estados Unidos tener como esos controles. Pero bueno, el control es de Logitech, además de que está como medio chafa, le pusieron estas preguntas. ¿Es compatible con el modelo Titan de Ocean Gate? Buena tarde. ¿Lo puedo utilizar en submarinos? Lo probé, pero no funciona el botón de subir. ¿Es compatible para sumergirse? ¿Sirve para un submarino? ¿Cómo puedo manejar nada más? ¿Con ese puedo manejar nada más submarinos o también puedo manejar portaaviones? ¿Trae manual solo de ida para el Titanic? ¿A qué profundidad debajo del mar aguanta la batería? Hay gente muy manchada, pero no lo voy a negar, me dio risa. Sí, justo abordar esta cuestión nos lleva al tema de hoy, ¿no? La cuestión del miedo a las profundidades. El mar es un lugar, pues, que siempre ha sido una de las primeras fronteras para el ser humano. Desde los primeros albores de la humanidad, pues, enfrentarnos a este tipo de cuerpo, pues, ha sido una cuestión, pues, sustancial. Podemos ver que en muchos mitos, en muchas leyendas, pues plantea una de las cuestiones fundamentales en los viajes de los héroes y en la forma en la que se desarrollan las comunidades. Sin embargo, yo creo, precisamente, pues, regresando a la cuestión, que el miedo al mar también es un miedo a lo desconocido. Es ese tipo de miedos primigenios que siempre nos han causado, pues, una gran cuestión que yo llamo como la combinación entre la fascinación y el terror, porque siempre pasa que si no te atreves a buscar qué hay más allá, nunca podrás saber si hay algo que valió la pena. Y sí, la Sí, verdad es justo de lo que dice Franco me parece bien acertado porque en psicología me parece que hay un término de que le hablan como de diferentes fases como del subconsciente, no estoy muy seguro de cuáles son, pero igual como que lo ponen como en el iceberg, ¿no? O sea, como la punta y cómo vas bajando y hacen esa metáfora y esa alusión al mar, de justamente lo desconocido y nos podemos ir a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hablaba con Luis la semana pasada sobre Lovecraft, ya hablando de un tema de literatura, sobre los, ¿cómo se llama? Sobre Cthulhu, ¿no? Sobre los monstruos, Lovecraftianos, hay bastante interesantes que también, justamente, me puse a investigar, no sé si ustedes han escuchado sobre el bloop, así Ah, literal le Sí. llaman bloop. Ah, bueno, me puse a investigar sobre eso. Y justamente donde está la ciudad de Riddle, no sé cómo se pronuncia, ¿ustedes saben? espera, Thriller. pero para la audiencia que Creo que no es thriller. conoce qué es el Loop, cuéntanos qué es el Loop. O sea, para la audiencia que no lo sabe, que nos está Ah, escuchando. bueno, es que justamente eso voy, porque por ejemplo, es que en los que han leído Lovecraft hay una parte en donde se supone que hay una ciudad perdida, está en el mar, y de hecho Lovecraft en el libro dice ciertas coordenadas, que si tú las, se supone que si tú las pones en el buscador de Google, te aparece esa, y que hay una isla justamente ahí, me parece que hay una isla. Entonces, dicen que hay científicos que que mandaban sondas para ver, pues como que obtener sonidos del mar para ver qué minerales y todo eso había. Entonces justamente en esas partes donde está justamente esas coordenadas y que se supone que en la literatura aparece esa ciudad, eh, captaron unos sonidos muy peculiares que literal decían bloop, así bloop, 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 bloop.
Y entonces empezaron a analizar y todo, entonces escribieron que era un animal, pero no saben qué animal es. Dicen que hicieron como el cálculo, es un animal enorme, o sea, fácil de unos más de 100 metros creo que de largo. O sea, no recuerdo bien la cifra que te ponen porque ellos ponen una cifra en específico, pero ponen que es un animal enorme. Entonces, hablando justamente de ese tema, me parece interesante porque que hay más allá, ¿no? En otras partes, en los abismos justamente de esto. Hay gente que también en los comentarios de esos videos ponían, es Cthulhu, ¿no? Está bien chido porque cómo empieza ahí lo que hablábamos del Ocean Gate, cómo empieza como esa parte de la imaginación del ser humano a viajar y a meterse como en esas ondas, ¿no? Entonces me parece bien, bien chido ese tema. Digo, no sé si lo han escuchado ustedes en específico o tengan algún otro dato. Tengo el dato, ahorita mismo lo acabo de buscar. ¿Cuánto es el tamaño del bloop? Y aquí dice entre 77 metros y 215 metros. Es que imagínense un animal de ese tamaño. Qué Fíjense que, bonito. no, sí, pero está increíble, ¿no? Por ejemplo, también he escuchado historias sobre marineros que dicen que no sé si conozcan estos barcos de transporte de mercancías que llevan como Ujú. los que son de 300 metros y cosas así, muy gigantes, uno que son de 100. Pues he escuchado historias de marineros que dicen que han visto calamares gigantes más largos justamente que el barco. Hay unos que dicen que más grandes, y de hecho hay un video donde reportaron que vieron un calamar y sí, justamente es enorme, ¿no? No sé si también ya lo vieron ese video. Ah, sí, como que son como con unas patotas gigantescas, ¿no? Tentáculos, exacto. Entonces, o sea, hablando del tema o sea, yéndonos a la literatura, me parece bien chido el tema de Cthulhu, esta ciudad, o sea, a mí sí me hace increíble como, por ejemplo, que Lovecraft haya dicho como en específico las coordenadas. No sé si sea como precisión exacta del lugar, pero se supone que está cerca de todo ese lugar. Entonces está bien chido. No sé, obviamente ustedes ya lo leyeron. Of course. Ujú. Of course. Sí. Tú, Franco, Eh, ¿y qué les pareció? Dame unos días y te digo, porque la verdad no lo he leído. Digo, Ahorita va a haber un cuento sobre ello. Pero también, acerca del bloop, ahorita también checando, hay otro sonido llamado Julia, que fue grabado el 1 de marzo de 1999 por los Estados Unidos, por el National Oceanic and Atmospheric Administration, cerca de un iceberg cerca de la Antártica. Y si lo comparamos con el bloop, el, si Julia, el sonido de Julia básicamente es de un animal de un promedio de 800 metros de largo. Vaya. El sonido en 1999. Y sí, pues viene también a Lovecraft. Lovecraft lo que habló fue de dioses primigenios, es literatura de terror, básicamente es conocido como el heredero el heredero de, ¿cómo se llama este men? De Edgar Allan Poe, básicamente. Hay gente que dice que hay varios autores que han destacado por el terror, por innovar el terror. Uno de ellos es, por ejemplo, Bram Stoker, que escribió Drácula. Otro es Edgar Allan Poe, que escribió las historias de asesinos. Y era más detectivesco, pero aún así lo que hizo para las historias de asesinos y el terror que está en ellos innovó bastante. Y luego sigue Lovecraft. Lovecraft hizo historias de extraterrestres, de aliens. Pero, a diferencia de las historias de aliens que ya todos conocemos, las historias de Lovecraft tienen un sentido más existencial a lo que él habla. Habla sobre básicamente qué tan minúsculo es el ser humano ante lo cósmico, ante el universo. Por ejemplo, en la mitología de Lovecraft habla de, por ejemplo, Azathoth. Azathoth es el dios principal de todo el universo. Él creó el universo, él creó todo. Pero, ¿qué somos para Azathoth? Para Azathoth, todo lo existente es un sueño. Azathoth es, como lo describe Lovecraft, el dios sultán idiota que existe en el centro del universo, que babea y blasfema dentro de ese vacío. Y varias entidades alrededor tocan música alrededor de él para mantenerlo dormido, porque el universo es básicamente un sueño que viene de él.
Entonces, básicamente somos un sueño y si Azathoth despierta, todo el existente del universo va a desaparecer. De ese tamaño estamos hablando de lo que es de Lovecraft. Y bueno, una de las leyendas es, por supuesto, la llamada del Cthulhu, que es de los favoritos del Fer. Cuéntanos, ¿a qué va la Sí, llamada? Ah, ok. sí, pues es de mis cuentos favoritos. Pues de hecho, fue con el que yo comencé a leerlo. Y pues sí me dejó todo bastante cautivado. O sea, pocos libros me habían dejado como con esa espina de seguirlos leyendo y, o sea, por ejemplo, como hablábamos hace unas semanas de Stephen King, ¿no? O sea, digo, sí me gustó, pero no fue como, por ejemplo, que me haya atrapado como Lovecraft. O sea, es de los pocos que siento que sí me ha dejado ahí. Pero bueno, digo, me pareció interesante ese cuento porque, y muy ad hoc, justamente con lo que estamos hablando ahorita, porque igual nos habla de que hay es un detective, ¿no? Me parece, Luis, que que está investigando sobre un rito y porque encuentran una estatua pequeña, descubren que hay todo un rito detrás de Cthulhu y de ahí seres acuáticos, y que pues bueno, obviamente lo hemos estado viendo a través de la historia del hombre, que también describen que hay, por ejemplo, sirenas, hay diferentes tipos de bestias mitológicas, y que me parece como que también chido, porque ahorita que hablabas del otro, ¿cómo lo llamaste? El otro sonido. Ah, Julia. Julias, Julia. Entonces, por ejemplo, te da a entender que, pues, quién sabe si hay algo más allá. O sea, y que Lovecraft no estaba tan fumado como pensamos en sus libros. Entonces, digo, no, será como para meternos un poquito a ese tema. De Y hecho, Dale. ok. De hecho, alguna vez estaba leyendo sobre por qué se le tiene miedo al océano, o sea, qué es lo que genera miedo del océano. Y vi Es una por mi culpa. explicación. No, es que hay una explicación que realmente se me hizo fascinante, que era el espacio, o sea, el espacio exterior, básicamente. Podemos creer que hay algo ahí, pero puede que esté a millones de años luz de distancia y nunca llegue a la Tierra mientras seguimos vivos. El océano está aquí y lo hemos explorado menos que el espacio. O sea, todavía no hemos llegado a las fosas más profundas del océano. No sabemos qué diablos hay ahí abajo. Y lo peor es de que está más cerca que lo que podría ser en el espacio. Eso realmente, cuando lo piensan, creo que puede ser de lo más aterrador de la Tierra en sí. Tenemos cosas debajo de nosotros que ni siquiera sabemos qué son o siquiera podemos corroborar que existan. Pienso también que, por ejemplo, los que murieron en el Titan de Ocean Gate tuvieron muchísima suerte porque ellos implotaron como a las 2 horas. Si se hubieran quedado vivos, si hubiera fallado el submarino y no hubiera implotado, hubieran estado por lo menos 2 o 3 días como las personas más solas en todo el planeta. Si lo piensan, están Oye, en el océano. Lo que tienen enfrente es puramente oscuridad y cualquier cosa que se aparezca en la única ventana que hay. Entonces, ellos pudieron haber sido los que hayan vivido más cerca de las profundidades que cualquier otro ser humano. sí, Pero o sea, se olvidaron de eso. oye, esta parte en la que lo comentas porque es muy interesante, o sea, implotar significa, para que tengamos una imagen visual, que se comprimieron como una lata. Así es, implotar, como que, como que te agarran y agarra una plastilina y aplástala. Eso es básicamente implotar. Implotar es hacia adentro, explotar es hacia afuera. Entonces, pues ahí está, es como, no sé, vi los Mythbusters hace poco como hicieron implotar un buzo y pues no es muy bonita la imagen. Y es que, mira, yo creo que igual hasta en medio de la tragedia, ¿no? Quizás fue una opción menos dolorosa, porque sí estábamos viendo algunos en las noticias al respecto de que si hubieran estado ahí y se les hubiera tenido que acabar el oxígeno, pues ya habrían estado en una situación de agonía terrible, porque no solamente sería asfixiarse lentamente, sino también que pues la gente podría empezar a hacerse del baño ahí mismo. Entonces, sería una experiencia sumamente desagradable para todos. Sin luces, la única ventana es al exterior a puramente oscuridad.
Entonces, hubiera sido, sí, implotar hubiera sido como la mejor de las opciones, porque se hubieran vuelto locos. Es lo que le decía un amigo imagínate que hubieran sobrevivido, se hubieran muerto ahí, rescatan la cápsula, la abren y es solamente rojo, rojo adentro. Sería como el señor de las moscas, pero con 5 millonarios en un submarino. Oye, y justo lo que maneja este Lovecraft es esto del terror cósmico, ¿no? Algo que ya empezaron a hablar un poquito, pero es esta cuestión del terror de algo que ni siquiera podemos comprender, o sea, que dentro de nuestra propia comprensión humana, pues está fuera del alcance. Sí, Y esta cuestión, pues te va llevando a la locura, ¿no? Poco a poco. De sí, hay hecho, varios mm, ejemplos. Ajá. ¿Vas? de hecho, me acuerdo que una vez lo discutí con un amigo, porque comentábamos de las diferencias entre Poe y Lovecraft en sus estilos. Y la forma en la que mejor quedó resumido es que Poe, por ejemplo, con El Pozo y el Péndulo, da mucho del terror en base a lo que no podemos ver. O sea, hay algo ahí, sabemos que hay algo ahí, pero no sabemos qué es. Pero Lovecraft hace algo diferente y que de hecho se me hace que es más difícil de ejecutar incluso, que es el terror hacia lo que vemos, pero no podemos comprender. Por ejemplo, mi cuento favorito de él es El horror de Dunwich, es uno de mis grandes Oh, favoritos. Cuando describen a la criatura, se los juro, traté de dibujarla a la par que la describía, traté de imaginarla. Y nada, no pude. O sea, es la cosa más bizarra que, que traté de visualizar. Y aún así, el simple hecho de tener una descripción detallada y aún así no poder darle una imagen, hasta a mí me aterró. O sea, hasta a mí me aterró la idea. Fíjense que hablando de lo del Ocean Gate, este, es algo extraño, porque por ejemplo yo me puse a pensar, a analizar y platicar con con personas, y y hablamos también sobre que dices, bueno, es como medio extraño, ¿no? Que un submarino que se supone que estaba ahí ya medio con experiencia y que podía bajar y todo ese show, tuvo ese problema, ¿no? Y que realmente, este, luego la Guardia Costera se estuvieron buscándolos, pues hasta que dijeron, no, pues es que encontramos los restos del, del, del submarino y ya no hay nadie vivo, ¿no? Y casualmente, creo que unas semanas antes o una semana antes, no sé cuánto tiempo fue, hubo la tragedia de unos migrantes que iban hacia Grecia y que creo que la Guardia Costera los intentó hundir, algo así. Pero bueno, el punto es que eh, pónganse a pensar, quizás, o sea, hablando de cuestión de seguros, porque son gente millonaria, eh, hay mucha gente que lo que hace es que finge hasta su muerte, ¿eh? O sea, para cobrar, este, um, vaya, seguros millonarios. A veces, o sea, yo me puse a pensar y dije, bueno, sí, está bien, a lo mejor sí se murieran, lo que sea, pero ¿qué tal si él no? Porque al final de cuentas, en este caso no hubo recuperación de los cuerpos. Obviamente, pues porque no se podía, obviamente, o sea, no puede encontrar un cuerpo y menos a esas profundidades. Pero o sea, yo me puse a pensar en esa parte, ¿no? Es decir, oye, ¿qué tal si esta gente también, en vez de, o sea, nada más hizo esto como para cobrar un seguro y ya retirarse de por vida? Hay muchísimas cosas, digo, también hay que ponernos a pensar en esas cuestiones, no nada más en lo que nos dice como las noticias de que, no, sí se murieron, ¿no? Porque pues ya nos hemos dado cuenta, pues que hay cosas que ni nos enteramos. No sé si ustedes saben de la tragedia simplemente de los migrantes. Mucha gente la empezó a visibilizar a través de lo que pasó con esta gente del submarino, de que cómo puede ser posible que de 5 o 6 vidas valieran más que cientos, ¿no? Pues no sé cuántos exactamente inmigrantes había, pero eran, pues creo que más de 50 sí había. Entonces yo me puse a pensar eso, dije, bueno, pues esta gente pues, es capaz de hacer lo que quiere, de hacer lo que se pueda para cobrar pues, dinero, ¿no? Entonces, yo también puede entrar en esa discusión, no sé si sea tan válido, pero pues también podemos pensar esa parte, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo al aire. Pues sí, eso también es como un buen ejemplo, porque también escuché como esa teoría de que
no estuvieron ahí realmente dentro del Titan Ocean Gates. Y sí, había escuchado de la noticia de los pobres migrantes. Pero mira, esta es la cuestión. O sea, sí es importante tener esas noticias. Pero la razón por la cual la gente más va al Ocean Gate es que una es una tragedia y el otro es entretenimiento. Y la gente va a ir por el entretenimiento antes que la tragedia. Y es desgraciadamente parte de la naturaleza humana. Además, también es como... es una muerte tan abismalmente estúpida. Básicamente entrar en un submarino contra las fuerzas de la naturaleza es básicamente tan estúpida, es una tragedia tan tonta, no sé cómo se diría, es que no sé cómo se diría, hay un término en Estable, ¿no? inglés, no, hay un término en inglés, no sé cómo se dice en español, a ver, José Miguel, ¿cómo se ¿Cuál es? llamaría? Hubris en español. Hubris. Yo lo Sí, he visto traducido como orgullo. sí, como demasiado, una muerte demasiado orgullosa, pero a la vez tan estúpida, que simplemente es como un Como evento arrogancia, ¿no? ajá, ¿cómo qué? Arrogancia, creo que eso es más correcto. Sí, muy arrogante, una muerte tan arrogante, que simplemente la gente, la naturaleza humana dice, ah, pues hay que divertirnos viendo esta muerte tan arrogante de una persona. Y sí, pues sí, básicamente todos estamos viendo eso, y además es una muerte también bastante curiosa, porque cuánta gente se ha muerto en un submarino que falla. Digo, no es para quitarle atención a la otra tragedia y es bueno, por ejemplo, hacer un llamado de atención a esto, pero estoy como apuntando como las razones por la cual una llamó más la atención que la otra. Es simplemente naturaleza humana. Pues no lo decía tanto como por que fuese políticamente más una importante que la otra. O sea, No, no, yo lo no. que me refiero es que es, por ejemplo, se me hace chistoso, o sea, más como todo el revuelo que se causó. Sí, O no, sea, y por eso. obviamente hay una simple y muy fácil razón por la que no se sacan ciertas noticias y hasta aquí en el país las pasan, ¿no? O sea, hay Ajá, noticias que realmente no salen y no es porque no la gente se vaya siempre nada más a la tragedia, sino simplemente es porque hay gente que no le conviene que sacan ciertas cosas por cuestiones políticas. Ahora sí hablamos de cuestiones políticas. Y creo que igual, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? De que el ser humano siempre se va a ir más a la cuestión de diversión, individualismo, más que a una cuestión de tragedia y mejoramiento social. Lamentablemente, pues sí es así, ¿no? ya he Pero escuchado digo, que es tu culpa. yo por eso decía de esa parte, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, aquí se hacían muchas, por ejemplo, lo que pasó con una televisora que no voy a mencionar su nombre, No, pero, por ejemplo, cuando hubo lo del temblor del 2017, de que había una niña sepultada en una escuela. Y también hicieron todo un show, y ahí sí se fueron a la tragedia, me explico, pero porque fue un show mediático en ese momento. Y resultó que no era cierto la tragedia. Entonces, por eso es más interesante como abordarlo lo que les decía, porque pues te pones a pensar eso, dices, bueno, esta gente, o sea, dices, ok, tienes millones de pesos, dólares, euros, y te vas a a un submarino supuestamente seguro. Yo nunca había escuchado que un submarino implosiona de esa manera, ¿no? O sea, porque de hecho hay submarinos muchísimo más potentes, porque según yo vi una noticia que decía que ese es el único submarino que podía bajar hasta esas profundidades. Y me parece que no, según yo, hay submarinos militares que pueden viajar a esos más y más profundidades, justamente, porque obviamente son especiales. Lo ves por dentro, parece una latita de Coca-Cola. en un Entonces, control por eso, mental. ajá, y aparte de controlada por eso. Entonces, o sea, ese es como el tema, no tanto por la cuestión como social, nada más era como tema de ahí al aire, como les decía. Pero está chido, o sea, y sí tienes mucha razón. Así que ya lo escucharon, audiencia. Es su culpa. De todos ustedes. Y también nuestra, porque nosotros lo estamos promoviendo. Por perros. Por Por perros. perros. Porque somos todos unos Oye, sí, así vamos a llamarle a la audiencia, a los perros. Del Híjole. tíndalo. Ah, dato curioso, Ah, que vi hace poco. ¿Saben de dónde viene la primera vez que se utilizó la frase y fueron felices por siempre? No, ¿dónde? Del de Camerón.
Nada más algo que encontré en la semana. Ya lo conseguí, Siempre me lo las voy a cosas echar tienen ahora. orígenes muy raros. Y menos en el mar. No, ahí sí. Es que les digo, o sea, de hecho también recién había investigado sobre un término que no entendía del todo, que era como era submecanofobia, Ajá. Ah, que de es máquinas el, gigantes. sí, bajo el agua, Oh, vaya. pero vi una interpretación que decía que parte del miedo, o sea, obviamente si ves una máquina bajo el agua que no debería estar bajo el agua, yo creo que uno se espanta, ¿no? O sea, no sé si recuerdan la película de Atlantis, la de Disney. Oh, Ujú. sí. A mí me gustó Hay mucho esa algo, película. ok, Luis lo sabrá bien. Una A de ver, mis cosas favoritas de esa película era el Leviatán, toda la secuencia de Leviatán. Era uno de mis sí, es la momentos mejor favoritos. secuencia. Pero creo que lo que más me fascinó era cuando descubren que el Leviatán es mecánico, que es una máquina, y eso como que lo volvió todo, ante mis ojos a esa edad, lo volvió como que todo más terrorífico incluso. Le di O sea, otro por ver, contexto. sí, o sea, es una máquina más grande que un submarino que ya se ve enorme, que está acabando con todo, básicamente una milicia privada sin mayor esfuerzo. Y todo es una máquina, o sea, eso simplemente fue... O sea, es aterrador cuando lo piensan. De hecho, ahora que lo estoy pensando ya me está dando ansiedad. ¿Qué tal si lo que dijeron, Bloop, Julia, de todo eso? ¿Qué tal si no era una máquina? ¿Qué tal si no era orgánico? ¿Qué tal si era una máquina? O sea, Eh, sé que, sé, Eso sé que no deja es muchas posible. implicaciones. Científicamente no O es la guerra de posible, los pero mundos, ¿no? las Eso, explosiones en la superficie de Marte. Pues es que sí, ¿no? O sea, prácticamente esta cuestión de ver algo mecánico que no fue hecho por humanos, pues sí genera mucho miedo, porque pues entonces ¿quién lo pudo haber Y que fabricado? está donde no debería estar. Exacto. Y justo creo que una de nuestras cuestiones con cualquier tipo de vida extraterrestre es ese temor, porque quizás no querramos aceptarlo, pero lo que nos aterra es que ellos nos quieran tratar a nosotros como nosotros tratamos a los animales. oh, vaya. Hay un literato, no me acuerdo su nombre, perdónenme. Les Yo, aseguro que se los voy a traer. Pero era dice yo. que ojalá que no encontráramos vida extraterrestre, porque si no pasaría lo mismo cuando los españoles encontraron el continente americano. Que pasaría exactamente lo mismo. Les recuerdo a todos todavía, lean ¿cómo se llama? Lean el problema de los tres cuerpos. Eso les va a arruinar para siempre todo. También compré el de la esfera luminosa. ¿Cuál es ese? Ese sí no lo conozco. Es desde el mismo escritor. ¿Qué Ah, no, pasó, no sé. Luis? Hay Ah, un bueno, montón de Yo, cosas que se quedaron en China. bueno, les doy así como rápido, nada más como el resumen. Se supone que es un chavo, bueno, ¿han escuchado de ese fenómeno de las esferas luminosas? Se supone que son esferas de luz que en pocos países la han visto y que las han podido grabar, supuestamente, es entre comillas. Bueno, pues en este libro hablan sobre eso, o sea que una esfera luminosa entra a la casa de un niño, creo que de 8 años, y calcina a sus padres. Hasta ahí se las dejo, hasta ahí se las dejo. Sí, definitivamente Xixin Liu. Pero bueno, chavos, este es el tiempo que ya tenemos todos. Entonces, es hora de despedirse, chavos, para ya ir con el cuento. No, por favor, ¿Qué? no, por favor, hay que Ya ni irnos modo. todavía. Sí, no, ni modo. Te vas. Bye. Sáquense. mira, Bye. sé que tienes problemas de abandono, pero eso se tratan con el psicólogo, no aquí, ¿ok? Ah, no, por favor, no otra vez. Vamos a ir por leche. Vamos a ir por ¿Qué no, leche. qué no entendiste la premisa de este podcast? Este podcast es nuestro psicólogo. Ah, perfecto, sí, vámonos ya. Ya me sale demasiado caro estar aquí con ustedes. Pero bueno, chavos, yo soy Patch y bueno, ahí nos vemos para la próxima. Bueno, agradecerle a nuestro querido Franco por unirse. Va a ser miembro recurrente del podcast, entonces para que se lo vayan grabando, trae cosas muy interesantes. Recuerden su nombre, Y se llama Frank. Frank. Frank Sinatra. Ah, sí. Pero sí, les agradezco mucho el espacio, o sea, siempre es un honor poder platicar con ustedes y ojalá la audiencia pues también nos reciba bastante bien.
Y pues por todo lo que podamos compartir de conocimientos nuevos, antiguos, extraños o cuestiones curiosas, pues aquí estamos. Solo Perfecto. les digo que... Solo les voy a decir que disfruten su día, mañana, tarde, lo que sea. Y duerman. Por favor, duerman ustedes que pueden. Háganlo, aprovechenlo mientras pueden. Tú no eres mi jefe. Pero Y bueno, pues yo lo único que les puedo decir es, miren dentro de ustedes y el mundo se abrirá ante sus ojos. Luego nos vemos. Luis, bye dudes. Bueno, es sí. todo tuyo. Me toca a mí decir un cuento. No, espera, ¿no falta alguien de despedirse? Ya, ni modo. Ya, Eres el único perro. se despidieron, ya los demás, ya ni modo. Bien, y aprovechando del tema de terror en las profundidades, vamos a contar un cuento de H.P. Lovecraft. Uno de sus cuentos más conocidos y también es como el primero en todas las antologías, pero también es una gran introducción a este gran autor de terror. Y obviamente no podemos dejar este cuento este tema de terror en lo profundo sin tener que hablar de este cuento. Así que vamos a hablar de Dagon, de H.P. Lovecraft. Escribo esto bajo una considerable tensión mental, ya que al caer la noche, mi existencia tocará su fin. Sin un céntimo y agotada la provisión de droga, que es lo único que me hace soportable la vida, no podré aguantar mucho más esta tortura y me arrojaré por la ventana de esta burandilla a la mísera calle de abajo. Que mi adicción a la morfina no les lleve a considerarme un débil o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas apresuradamente garabateadas, podrán comprender, aunque no completamente, por qué debo olvidar o morir. Fue en una de las zonas más abiertas y desoladas del Gran Pacífico, donde el buque en el que yo era sobrecargo fue alcanzado por un cazador de barcos alemán. Entonces, la Gran Guerra se hallaba en sus comienzos, y las fuerzas oceánicas del Uno no habían llegado a su posterior decadencia. Así que nuestra nave fue presa, según las convenciones, y su tripulación tratada con el respeto y consideración debida a los prisioneros de guerra. De hecho, la disciplina de nuestros captores era tan relajada que 5 días más tarde logré ir en un botecillo con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando finalmente me encontré con las amarras cortadas y libre, tenía muy poca idea de mi posición. No siendo un navegante avanzado, tan solamente podía suponer vagamente, por el sol y las estrellas, que me encontraba al sur del Ecuador. Desconocía mi longitud, y no había a la vista ni islas ni costas. El tiempo permanecía bonacible, y durante un número indeterminado de días navegué sin rumbo en el sol abrasador, esperando el paso de un barco o la arribada de alguna de las playas de tierra habitable. Pero ni barcos ni tierras hacían su aparición, y yo comencé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella oscilante inmensidad azul ilimitado. El cambio tuvo lugar mientras dormía. Jamás conocí los detalles, ya que mi sueño, aunque problemático y repleto de visiones, fue ininterrumpido. Cuando desperté, lo hice para encontrarme en medio de una cenagosa extensión de infernal fango negro, que me rodeaba en monótonas ondulaciones hasta tan lejos como llegaba la vista, y en el que mi bote se encontraba embarcado a cierta distancia. Aunque podía suponerse que mi primera sensación ante esa prodigiosa e inesperada transformación del paisaje fuera de asombro, en realidad me encontraba más espantado que perplejo, ya que había en la atmósfera y en el suelo putefacto una cualidad siniestra que me helaba hasta la médula. La zona era un pudridero de cadáveres, de peces descompuestos, así de otras cosas menos descriptibles que pude ver insinuándose en el asqueroso légamo de aquella interminable llanura. Quizás no debía intentar transcribir con simples palabras la indescriptible abominación que parecía sentarse en el absoluto silencio y en la estéril inmensidad. No había nada al alcance del oído ni de la vista, excepto de una inmensidad del negro limo, y sin embargo la absoluta quietud y la monotonía del paisaje me agobiaban con un terror nauseabundo. El sol llameaba en el suelo. Me pareció casi negro en su cruel ausencia de nubes, como reflejado
las ciénagas de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote atorado, comprendí que solamente había una teoría que pudiera explicar mi situación. Debido a algún cataclismo sin precedentes, parte del lecho marino debía haber emergido, revelando áreas que parecían haberse mantenido ocultas durante millones de años en las insondables profundidades oceánicas. Tan grande era la extensión de una tierra que se alzaba ante mis pies, que por más que agudizase el oído, no captaba ni un menor rumor de oleaje. Tampoco había ahí ninguna ave marina que se alimentara de aquellos seres muertos. Durante algunas horas permanecí pensando, cavilando en el bote, que yacía de costado y prestaba una ligera sombra según el sol que corría en su cielo. Al avanzar el día, el suelo fue perdiendo algo de fluidez y pareciendo en poco lo bastante seco para permitir su viaje a través. Esa noche dormí, aunque poco, y el día siguiente preparé un paquete con comida y provisiones, necesario para una marcha en busca del mar desaparecido, así como de un posible rescate. A la tercera mañana descubrí que el suelo se encontraba lo bastante seco como para caminar con facilidad. La peste de pescado era exasperante, pero me hallaba demasiado absorto en mis asuntos de más importancia como para preocuparme por eso, y resuelto me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día avancé siempre hacia el oeste, guiado por un lejano montículo que descollaba las demás elevaciones de aquel desierto ondulado. Acampé aquella noche, y el día siguiente aún estaba en camino hacia el montículo, aunque parecía apenas más próximo cuando le había avistado por primera vez. El cuarto atardecer, alcancé el pie del promontorio, aunque resultó ser mucho más alto de lo que parecía a distancia. Un valle interpuesto hacía aún más pronunciado su relieve sobre la superficie. Demasiado cansado para ascenderlo, me dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños resultaron ser tan estrafalarios esa noche, pero antes de la menguante luna, fantásticamente gibosa, se hubiese elevado mucho sobre la llanura oriental, me encontraba despierto, bañado en sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones sabidas resultaban demasiado como para como para soñarlas de nuevo. Y el resplandor de la luna, comprendí cuán necio había sido viajar de día. Sin embargo, del sol abrasador, mi viaje hubiera resultado menos fatigoso. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para cometer el ascenso hacia la descarada colina. Recogiendo mi hálito, empecé a subir hacia la cumbre de la elevación. Ya he comentado que la interminable monotonía ondulante de la llanura era fuente de vago horror para mí, pero creo que mi espanto se vio acrecentado cuando alcancé la cima del montículo y miré al otro lado, de un inconmensurable barranco, cañón cuyas negras profundidades la luna aún no era lo bastante alta, no llegaba a iluminar. Me sentí como en el fin del mundo, atisbado al borde de un caos insondable de una noche eterna. En mi terror me venían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y el odioso ascenso de Satán a través de remotos territorios de la oscuridad. Al ascender la luna comencé a distinguir que cuestas del valle no resultaban tan perpendiculares como había supuesto. Salientes y afloramientos de piedra proporcionaban apoyos fáciles y seguros para el descenso. Además de que a partir de unos pocos cientos de metros de la pendiente se hacía aún más gradual. Asociado por un impulso que me resultaba difícil de analizar por completo, descendí dificultosamente las rocas y alcancé la más suave ladera de abajo, hojeando las profundidades estigias que la luz aún no había penetrado. Sobre todo mi atención se vio prendida por un objeto grande y circular a la ladera opuesta, que se alzaba un pico 100 de metros más adelante, un objeto que relucía blanquecino a los recién llegados rayos de la luna en ascenso. Era tan solo una gigantesca pieza de roca, como pronto pude cerciorarme, pero ya había tenido una clara idea que su contorno y ubicación eran completamente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me colmó de indescriptibles sensaciones, ya que, a pesar de su enorme tamaño y de que se encontraba situado en un abismo abierto en el fondo de los mares desde la juventud de la tierra, vi, más allá de cualquier duda razonable, que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya inmensa mole
había conocido el trabajo y quizás la adoración de criaturas vivas y racionales. Aturdido y espantado, aunque no sin cierto escalofrío de placer propio de un científico o arqueólogo, examiné los alrededores con mayor detenimiento. La luna, ahora próxima a su cenit, brillaba de forma extraña y vívida sobre los colosales peldaños que circundaban el abismo, revelando el lecho de un regato de agua que fluía en el fondo, perdiéndose la vista en ambos sentidos y casi llegando a lamer mis pies cuando fui a detenerme al pie de la ladera. Al otro lado del barranco, las pequeñas olas golpeaban la base del ciclopéico monolito, en cuya superficie pude ver entonces cinceladas inscripciones y toscos relieves. La escritura estaba formada por un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distinto a cuanto hubiera visto en libros. Consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y cosas similares. Algunos caracteres obviamente representaban seres marinos desconocidos, aún para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había observado en la llanura surgida del océano. De entre todo, no obstante, fueron los relieves pictóricos que más me subyugaron, visibles con claridad al otro lado del agua interpuesta. Gracias a su enorme tamaño, formaban un cúmulo bajo relieves cuyos motivos hubiera podido despertar en vida de un doré. Creo que podía suponerse que aquellos seres representaban hombres, o al menos cierta clase de hombres, aunque mostraban las criaturas retosando como peces en aguas de alguna gruta marina, o rindiendo pleistía en algún santuario monolítico, al parecer también sumergido. No osaré entrar en detalles acerca de sus formas y rostros, ya que el simple recuerdo me provoca vértigos, grotescos más allá de la imaginación de un Poe o un Bowler. Resultaban líneas generales condenadamente humanos a pesar de sus manos y pies palmeados, labios espantosamente gruesos y fojos, ojos vidriosos y saltones, así como otros rasgos menos agradables de recordar. Cosa bastante curiosa, parecían cincelados, sin guardar proporción al escenario oceánico, ya que una de las criaturas era representada en el acto de matar una ballena, retratada como apenas un poquito más grande que ella. Reparé, como digo, en su deformidad y la extraña estatura, pero enseguida decidí que se trataba sencillamente de imaginarios dioses de alguna primitiva tribu de pescadores o marineros, una tribu cuyo último descendiente había muerto antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o el Neandertal. Espantado por este inesperado vistazo a un pasado más allá de la imaginación de lo más aventurado de los antropólogos, estuve meditando, mientras la luna vertía extraños reflejos en el silencioso canal que había entre mí. Entonces, bruscamente lo vi, con tan solamente un ligero chapoteo indicado su llegada. La superficie, el ser, sobre las oscuras aguas, inmenso, semejante a un polifemo, espantoso, se lanzó como un tremendo monstruo de pesadilla hacia el monolito, al que rodeó con sus gigantescos brazos escamosos, al tiempo de que abatía su monstruosa cabeza para prorrumpir algunos sonidos pausados. Creo que enloquecí entonces. De mi frenético remonte de la ladera y el risco, así como de mi delirante regreso al bote embarcado, poco es lo que recuerdo. Creo que canté durante un largo trecho, y que reía de forma extraña, y ya no fui capaz de seguir cantando. Guardo confusos recuerdos de una tormenta que se desencadenaba un tiempo después de llegar al bote, y que de alguna manera sé que oí el retumbar de truenos, así como de sonidos de naturaleza que profiere a tan solamente uno de esos más desembocados momentos. Cuando volví, entre las sombras, me hallaba en un hospital de San Francisco, llevado ahí por un capitán de un barco norteamericano que había recogido mi bote a mitad del océano. Había velado durante mi delirio, pero descubrí que habían prestado escasa atención a mis palabras. Mis salvadores nada sabían de tierras afloradas del Pacífico, y no vi la necesidad de insistir sobre las cosas que sabía que ellos no creerían. En cierta ocasión acudió un famoso etnólogo, y lo entretuve por curiosas preguntas de una vieja leyenda filistea del dios Dagón, el dios pez. Pero advirtiendo enseguida que era irremisible y convencional, desistí en mi interrogatorio. Es durante la noche, sobre todo cuando la luna es gibosa y menguante, cuando veo al ser,
Probé la morfina, pero la droga ha resultado ser tan solo una solución pasajera, y me ha atrapado entre sus garras como un esclavo sin esperanzas de remisión. Así voy a acabar con todo, habiendo escrito una relación completa para el conocimiento o engreída diversión de mis semejantes. A menudo me pregunto si no habrá sido toda una fantasía, un simple monstruo, una fiebre sufrida que yacía, mientras yacía en la insolación enloquecido descubierto en el bote alemán. Eso digo, pero siempre me viene una espantosa y vívida imagen a modo de respuesta. No puedo pensar en el profundo mar sin estremecerme ante indescriptibles seres que puede que en este mismo instante estén reptando y babeando y moviéndose en fondos ceneganosos, adorando arcaicos ídolos de piedra y tallando sus propias y detestables imágenes en obeliscos submarinos de remusante granito. Sueño con el día en que puedan emerger de entre el oleaje y sumergir entre sus garras a los restos de la humanidad débil y agotada por la guerra. El día en que la tierra se hunda y el oscuro lecho marino se alce sobre el pandemonio, creando un pandemonio universal. El fin está próximo. Escucho el ruido de la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo rebatiera contra ella. No dará conmigo. Dios, esa mano. La ventana. La ventana.